Libro de... Están expectantes, ¿eh? Libro de Filemón. ¿Dónde está Filemón? Porque no quisiera que nadie se marchara hasta que termináramos el culto y presentáramos todo, ¿vale? Que luego tengo que anunciar un par de cosas solamente. Son las 8:10, es buena hora. Filemón solamente tiene un capítulo, pero mucha enseñanza en ese capítulo. Y vamos a intentar de transmitir el Evangelio en esencia, la naturaleza real del Evangelio, ¿vale? Libro de Filemón dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo de la fe y del amor que tienes hacia el Señor Jesús. Y el versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y dice el apóstol: yo te lo envío de nuevo, y quiero que lo recibas como a mí. Esto hay que tragárselo, ¿eh? Que un ladrón, que era un ladrón, tenga que recibirlo con el mismo trato que un apóstol, eso es fuerte. Recíbelo como a mí mismo, con los mismos honores, con la misma honra, con el mismo valor, con el mismo trato que yo. Y ahora dice Pablo algo glorioso, hermanos. Y dice: si en algo te dañó, o algo él te debe, ponlo a mi cuenta, porque yo lo pagaré. Menos mal que la gracia se ha hecho cargo de nuestra deuda. Amén. Porque si no, no sé dónde nos encontraríamos cada uno de nosotros. ¿Me dejáis que haga un marco para luego pegarle 4 pinceladas y que el Espíritu Santo rubrique el mensaje? Filemón era un hombre colaborador estrecho con San Pablo en la obra en Asia. Es un hombre con un poder adquisitivo muy elevado. Él tiene propiedades, criados, esclavos. La historia dice que él tenía un esclavo llamado Onésimo, y que este Onésimo, cierto día, viendo algo de mucho valor en la casa de su amo, decidió llevárselo, lo robó y se marchó a Roma, la ciudad eterna, para esconderse y pasar desapercibido entre la amplia comunidad de esclavos que allí residían. Pero la providencia de Dios, que es sabia, hizo que el apóstol y el esclavo se encontraran. Y encontrarse con Pablo era un grave problema, porque con Pablo o te convertías o te endurecías. Pablo no dejaba indiferente a nadie, o lo querías mucho o lo odiabas. Ese era Pablo. Pablo, cuando ve al muchacho, le predica, lo fundamenta, porque una cosa es predicar y otra es fundamentar, son dos cosas diferentes. Y cuando lo ve preparado, lo toma de la mano, le hace andar sus primeros pasos en la fe, y como un padre lo suelta de la mano, y viendo que se sostiene en la fe, le dice: ya puedes caminar solo, ahora te voy a dar el consejo de lo que tienes que hacer.
Onésimo, tienes que regresar de donde viniste, porque tienes que reparar tu pasado si quieres vivir en paz en tu presente y abrirte una puerta para tu futuro. Pablo escribe la carta de su puño y letra, dice la Escritura, y la pone en manos de un colaborador y le dice: toma esta carta, toma al esclavo y ves a la casa de Filemón. Cuando llegues allí golpeas la puerta, y cuando Filemón abra la puerta le dices: traigo el esclavo y traigo la carta. Pablo me ha dicho que primeramente leas la carta y después de leer la carta tomes la decisión que quieras tomar con el esclavo, porque es tuyo. Según la ley de Roma le puedes quitar la vida. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Este es el marco histórico del por qué se escribió esta carta. En todas las cartas, epístolas y cartas personales y pastorales que Pablo escribe, siempre en su epílogo, en su comienzo, siempre comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo llamado a ser apóstol. Pablo apóstol no de hombres. Era lícito, él tenía que defender su apostolado porque trataban de desacreditarlo. Y siempre que decía algo sacaba a relucir lo que él era. Pero en esta ocasión, hermanos, en esta carta tan especial, Pablo se ha reservado la mejor de sus medallas que un hombre y una mujer puede lucir en su cuello con orgullo y con satisfacción, y es el haber sido herido y haber sufrido por la obra del Señor. Porque si hay algo que te va a dar peso y valor dentro de esta casa, y entender lo que voy a decir, no son tus años de asistencia al culto. Si hay algo que te va a dar peso y valor dentro de esta casa, es tu testimonio, son tus heridas, son tus pruebas superadas, es tu fe en medio del horno. Hoy estamos honrando cosas que quizás no tengan tanto valor, y estamos desvalorando cosas que para Dios son muy valiosas. Creo que a los hombres no se les miden por el talento, sino por la trayectoria. Los hombres se besan por los años de trayectoria, no por el talento que tengan en un púlpito predicando, cantando. Porque detrás de un don a veces se esconde suciedad. Detrás del brillo de un don a veces se esconde carnalidad, hermanos. Pero cuando un hombre pasa 1 año y 10 años y los ves en todas las situaciones mantenerse en su lugar, eso es oro puro, hermanos. Al amado Filemón, colaborador nuestro, he tenido la dicha y tengo la dicha llevo aproximadamente 15 años viajando a lo largo y ancho de España, todo Francia y todo Portugal. Creo que he estado en todas las zonas y he estado en casi todas las iglesias. Así llevo 15 años y he visto a lo largo y ancho de nuestra misión, he observado algo que vais a estar de acuerdo conmigo. Creo que tenemos los predicadores más destacados de Europa. Creo que tenemos los mejores maestros, hombres que sin quizás haber ido al seminario de teología, tienen la habilidad de profundizar en las Escrituras y enseñarlas con tanta facilidad que aún un niño puede entenderlo. Tenemos músicos que sin haber ido a conservatorios hacen músicas que los músicos del mundo se sorprenden. Y cantantes que sin haber estudiado solfeo hacen voces, melodías, altos, bajos y ritmos que los mismos cantantes del mundo quisieran hacerlo. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Gracias a Dios nuestra misión es amplia y rica en talentos y en dones, pero también, por desgracia, he observado algo, hermanos, de lo que estamos escaseando en todas las iglesias. La iglesia escasea de colaboradores, de gente que no necesite un púlpito, un micro, un público, un aplauso, una palmadita, un reconocimiento, una foto o un cartel para hacer algo por la obra de Dios.
Esta obra necesita gente que quiera poner el hombro en el anonimato, gente que quiera llorar por la iglesia sin que nadie lo vea, gente que en el silencio se mueva y trabaje por la obra del Señor. Nuestra obra necesita urgentemente colaboradores que amen de corazón esta obra sin recompensa y sin reconocimiento. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Ya la iglesia que está, y aquí abro ya el mensaje, en tu casa, mira hermano y hermana, si por algún sitio quieres comenzar el evangelio, no lo comiences por la casa del de enfrente ni del que te cae mal, tienes que comenzarlo por tu casa. Porque el evangelio comienza por tu casa, no por la casa del de enfrente. Gloria al Señor. ¿Os acordáis cuando Dios llama a Gedeón a reconciliar al pueblo? Que le dice: Gedeón, vas a reconciliarme al pueblo. Quiero que esta noche sacrifiques el segundo toro del hato de tu padre. El segundo. Y diría Gedeón, y el primero, diría, el primero es para ti. Porque primero te vas a limpiar tú y luego vas a limpiar al pueblo. Primero te vas a reconciliar tú y luego vas a reconciliar al pueblo. Porque ¿a quién voy a limpiar yo si no estoy limpio? ¿A quién voy a reconciliar yo si no estoy reconciliado? Primero yo y luego los demás. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero nos hemos vuelto expertos en imponer lo que no hacemos, hermanos, y en exigir lo que no somos capaces de hacer nosotros. Le dijo Jesús a la samaritana: dame de beber. Y dice ella: como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana. Y él le dice: si tú me pidieras a mi agua, yo te daría a ti un agua que salta para vida eterna. Y dice la samaritana: pero eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que abrió el pozo. ¿Quién ha abierto el pozo? Jacob. A ver cómo ha ministrado el pozo Jacob. Dice: abrió el pozo, dice, bebió él, bebieron sus hijos y bebió el rebaño. Este es el orden, hermanos. Cuando se abre un pozo, el primero en beber tengo que ser yo, luego le doy de beber a mi casa y luego a los demás. Pero me he vuelto experto en abrir pozos para que beban todos y yo nunca bebo de ellos. Y digo: hay que orar, pero yo nunca oro. Hay que ayunar, pero yo nunca ayuno. Hay que perdonar, pero yo nunca perdono. Cuando se abre un pozo, el primero en beber tienes que ser tú, luego los tuyos y luego los demás. Este es el orden establecido del evangelio. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Hago siempre memoria de ti en mis oraciones. Os hago una pregunta: ¿tendría recursos San Pablo? ¿Ahí? ¿Tendría recursos San Pablo? ¿Tendría oratoria para embelesar cualquier auditorio de España? Creo que a San Pablo lo pusieran en el lugar ese de los políticos, embelesaría a los presidentes y a los políticos, porque San Pablo en el Európago, cuando Grecia vivía su época de oro, fue capaz de ponerse a la altura de los filósofos más altos de Grecia. Tendría recursos San Pablo para poder predicar, para poder administrar, para poder estar al frente de donde lo pusieran. Tendría muchos recursos, hermanos, y no voy a entrar en la capacidad de su ministerio, pero te voy a desvelar algo. De cierto te digo que el arma más poderosa que San Pablo empuñó no fue la teología ni la retórica, fue la oración. Y te voy a decir algo, iglesia: el arma más poderosa que Dios le ha entregado a la iglesia es la oración. Sí, la oración es el arma más poderosa que Dios le ha entregado a la iglesia. Decía la reina de Inglaterra: tengo más miedo de Charles Finney cuando se encierra en su cuarto y se pone de rodillas que de todo el ejército de Rusia y de China cuando está de pie. Porque cuando un hombre y una mujer de Dios entra en oración y sus rodillas tocan el suelo, son un tormento para los demonios, es una explosión para los infiernos y una bendición para la obra. Te voy a decir algo: ¿quieres bendición? Tienes que orar. ¿Quieres unción? Tienes que orar. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que orar. ¿Quieres crecer? Tienes que orar. ¿Quieres avanzar? ¡Hay que orar! ¿Cómo quieres conseguir las cosas? ¿Sentado en tu casa desde el sofá? Como no te inclines ante Dios, hermanos. Como no te humilles ante Dios. Como no te postes ante Dios. No darás ni un paso. Darás un paso intelectual, pero espiritual ni uno. Amén. ¿Verdad? Pablo va a interceder por un amigo, hermanos. Y aquí voy a entrar ya en el tema y que nadie... Voy a predicarlo tal y como lo tengo, sin adornos.
He visto a Pablo como teólogo deslumbrando el mundo, como maestro, he dicho antes, asombrando Grecia, como apóstol levantando iglesias, sanando enfermos y echando demonios. Pero la mejor faceta que San Pablo tenía en su ministerio, o la bandera más alta que él levantaba, era el amor que él demostraba hacia sus hermanos. Y si Oliva tiene que levantar una bandera por encima de todas, es la bandera del amor. Porque el evangelio es amor, y sin amor no hay evangelio. Cuando Pablo se queda mirando a los corintios, dice: no hay quien sus aguantes, y sus monstruos, los mejores predicadores, los mejores salmistas, los mejores músicos, los profetillas que lo saben todo, todo está en los dones del Espíritu, todo lo tenéis. Y le dice: pero sois unos carnales. Pero ¿cómo me llamas carnal a la iglesia de los dones sois unos carnales envidiosos, que tenéis envidia, que estáis divididos, que os tenéis rencor y que os gloria al Señor. Y dice: atención, tenéis muchos dones, pero no sabéis dar. Golpeáis y no sabéis cómo golpear, administráis y no sabéis administrar, tenéis un mal uso de los dones y un abuso, y estáis robando la fe del pueblo de lo mal que administréis los dones. Pero yo, como maestro y padre de esta obra, os voy a direccionar. Y San Pablo se planta en Corintios y dice: os voy a dar un estudio bíblico de los dones para que sepáis cómo se administra. Y dice San Pablo en el capítulo 12: hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Y enumera 3 y 3, los clasifica en grupo de 3 y dice: estos 3 funcionan de esta manera, este funciona con este y se hace en este orden, este con medida de fe, este de aquella manera y este de la otra. Pero cuando San Pablo está terminando de dar el estudio bíblico de los dones, al final del capítulo 12, él le da un chasquido de dedos a Corintios y le dice: pero yo os muestro un camino más excelente. Y dice Corintios: ¿cómo? ¿Hay algo mejor que los dones? ¿Hay algo más excelente que los dones? Dice: ¿queréis saberlo? Dice: sí. Y toma la iglesia de la mano y la levanta un escalón más alto, y la levanta y la eleva un poquito más, y le dice: ahora vais a ver lo que es más glorioso que los dones. Y dice San Pablo en el capítulo 13: la preeminencia del amor. Y dice Pablo: si yo tengo lenguas humanas y angélicas, lo voy a traducir. Si vengo a la iglesia y me reviento la vena, gritando, chillando, hablando en lenguas y levantando las manos, pero tengo odio, rencor, no me hablo con mi cuñada ni con mi suegra, y le tengo envidia a aquel, soy un címbalo que retiñe. Si entendiera la ciencia, los misterios, la profecía, si fuera un monstruo predicando, disertando y aplicando, pero fuera un envanecido, un prepotente que con una mirada te fulmino, no sirve para nada. Y dice el apóstol: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Y dice Pablo: las lenguas pasarán, las profecías pasarán, los dones pasarán, pero el amor de Dios permanecerá. Si quieres levantar una bandera por encima de todas, levanta la bandera del amor, porque el evangelio es amor, y sin amor no hay evangelio. Y ahí voy, a ver cómo os tomáis esto, hermanos, porque os estoy dando poquito a poco a beber para que llegue ya a... Dice Pablo: que tengo autoridad para mandarte. Sí, Filemón, tengo autoridad sobre ti por donde quieras, porque si me tiras por la carne soy más viejo que tú, y te tienes que someter porque soy más viejo que tú. Pero si me tiras por el Espíritu también te gano, porque soy el apóstol y la máxima autoridad, y te tienes que someter. Tira donde quieras. En la carne te doblego, y en el Espíritu también. Si yo quiero, Filemón, no tengo que pedírtelo. Con que te lo exija lo tienes que cumplir. Pero dice San Pablo: viva Dios, pero más bien te ruego por amor. Porque ha entendido Pablo que se consigue más con el ruego que con la exigencia. ¿No lo has creído esto? Se llega más lejos con el ruego que con la exigencia. Ahora hay una mujer, hermanos, que ha sido sorprendida en un acto de inmoralidad, ya me entendéis. Jesús está en el templo escribiendo con el dedo en tierra, y los de la ley vienen, la ley, y la ley viene y dice: Señor, hemos sorprendido a esta mujer en este acto indecente y
ya me entendéis. Y dice, la ley de Moisés manda que las apedreemos. Y dice, atención, tú que dices, cuidado, que Jesús trajo la verdad como maestro, la justicia como juez y la misericordia como libertador. Si Jesús dice, no se administrar el caso, está faltando la verdad del maestro. Si Jesús dice, tirarle piedras, está faltando la misericordia del libertador. Si Jesús dice, tapemos el pecado, está faltando la justicia del juez. Él se encuentra en una encrucijada, pero él es experto en prender al sabio en su astucia. Mirad la escena, la ley está allí, Jesús está en tierra, la ley de pie, la gracia sentada, la ley de pie, la gracia sentada, pero es más poderosa la gracia sentada que la ley de pie. Y cuando la gracia se levanta, dice, el que esté limpio de pecado, que tire contra ella la primera piedra. Y comenzaron a tirar las piedras al suelo. Y cuando Jesús se vuelve a levantar, ve que la ley se ha ido y ha quedado la gracia y la pecadora y la gracia solas. Y le dice, ¿qué, mujer? ¿Dónde están los que te apedreaban? Dice, ninguno me ha apedreado. Y dice Jesús, pues yo que soy el único que puedo tirarte la piedra, no te tiro la piedra. Dice, pero eso sí, dice, vete y no peques más, porque se consigue más con el ruego que con la exigencia. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Gloria a Dios. Te ruego por mi hijo Onésimo, que lo engendré pastoreando un templo por España. Ay, Padre, lo engendré en una plataforma desde una campaña evangelística multitudinaria. ¿Cómo? ¿Desde dónde lo he engendrado? Lo he engendrado en la prisión. Y es que Pablo, hermanos, no necesitaba un púlpito para ganar un alma, no necesitaba un culto para conquistar un alma, porque Pablo era un culto andante. Donde iba la gloria se manifestaba. Hay quien necesita el púlpito para hacer algo, y si lo sacas del púlpito se queda en nada. Pero hay quien con púlpito, sin púlpito, sigue siendo lo que es, porque lo lleva imprimido en su naturaleza. Como sería San Pablo, que cuando lo meten preso en Roma, en la casa alquilada, lo ponen a custodiarlo unos soldados llamados pretorianos, la guardia pretoriana, 6 cada 4 horas, 6 turnos, 6 por 6, 36. Cuando entraban a custodiar a Pablo, entraban y Pablo les hablaba del evangelio, y entraban como soldados y salían como creyentes. 6 más, como soldados y como creyentes. 6 más, y 6 más, y 36 cada día. ¿Qué revolución no hizo Pablo? Que escribe y dice, mis prisiones se han hecho patentes ante el pretorio, porque estando en la cárcel levanto una iglesia, porque el que es lo llevan al interior y no necesita que nadie le dé nada. ¿Me aguantáis un poquito, verdad? Si no me dices una misma fuerte, no me paro ya. ¿Me aguantáis? Pero ahora, a ti y a mí, a los dos, nos es útil. ¿Cómo lo aplicamos? Lo voy a aplicar así. La obra necesita conocimiento y acción. Acción y conocimiento. Servicio y doctrina. Doctrina y servicio. Ese es el equilibrio. Dice, te lo envío. Dice, recíbelo como a mí mismo. A ver cómo nos comemos esto. A ver, San Pablo, me estás diciendo que a un ladrón lo reciba como a ti, con el mismo honor, el mismo trato, el mismo respeto. ¿Estás tan seguro de lo que has hecho en el sí? Estoy seguro, porque no le he predicado, no lo he entretenido, no le he regalado el oído con 4 entretenimientos y fuegos artificiales. Lo he fundamentado en la palabra. La iglesia hay que fundamentarla en la palabra, hermanos. Os voy a contar algo que me pasó, y vale, y lo voy a decir, no pasa nada, porque no digo nombres. Estaba en un mercado, hermanos, y habían unos hermanos hablando, y yo escuchaba, prestaba oído. Habían estado con un pastor pamplinero que había estado 18 meses regalándole el oído a todo el mundo, y regalando cargos a todo el mundo, y vendiendo caramelos y vendiendo primogenituras a platos de lentejas. La iglesia llena, 18 meses no cabía un alma. Se fue el pastor pamplinero y entró un hombre de Dios que plantó la verdad, y la iglesia se quedó por menos de la mitad. Y estos hombres hablaban y decían, este pastor se ha cargado la iglesia en 2 meses, lo que ha hecho otro en 18 meses, este se la cargó en 2 meses. Y yo interrumpí la conversación y dije, perdonadme, hombre, perdonadme que me entrometa, pero no he podido
podido evitar oídos. Es que estáis hablando algo que es antibíblico. Y me dice, no, hombre, Ismael, ¿cómo nos dices eso? Digo, sí. La Biblia dice, hermanos, ¿cómo se va un pastor que viene con el corazón a perjudicar su economía, su tiempo, su familia, sus hijos, a perjudicarse todo por la obra de Dios? ¿Cómo va a romper una iglesia cuando la Biblia dice que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo? Le dije, ¿sabéis lo que os ha pasado? Que habéis tenido un pan primero, que os ha llegado la iglesia de paja, pero cuando ha llegado la verdad del evangelio, la paja se ha ido y ha quedado el trigo. Y aquí me voy a meter ya muy fuerte, ¿vale? ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? Voy a usar la autoridad pastor que tengo ahora. Si en algo te dañó o algo te debe, ponlo a la cuenta del sabor, que él lo pagará. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Ponlo a la cuenta de los obreros, que ellos lo pagarán. Ay, lo que voy a decir ahora, Padre. Ponlo a la cuenta del pastor, que él lo pagará. ¿Dice eso la Biblia? ¿Lo dice? ¿Qué dice la Biblia? ¿Pero quién ha pagado esto, hermanos? ¿Quién lo ha pagado? ¿Tú con tu dinero? ¿Tú lo has pagado? ¿Tú con tu tiempo, con tu asistencia, con tu ofrenda? Tú eres el dueño de la iglesia. Quitamos el cartel y te ponemos tu nombre. ¡Eres tú el dueño de la iglesia! ¡La iglesia solamente tiene un dueño! ¡Jesús es el dueño de la iglesia! ¿Y cómo te crees tú? ¡A impedirle la entrada a nadie en la iglesia! ¡No tienes autoridad para eso! Estaba pastoreando una iglesia hace 15 años. Era joven, tenía un ímpetu, una fuerza, Dios mío, de mi vida. Era tajante, inflexible, hermanos. El evangelio es un vaso de agua tan puro que no te lo puedes beber de un trago. Hay que beberlo sorbo a sorbo, porque cuesta entender según qué cosas que el evangelio te exige. Escucha, estaba pastoreando una iglesia. Había un matrimonio que habían sido siervos, pero él hizo una cosa mal, ya me entienden, ¿vale? Y lo echaron de su tierra, y vino allí, la hermanica vino, era una santa, hermanos. Hablé con los ancianos, con el responsable, con los obreros de la iglesia, y me dijeron, pero restáurala, dale el pacto si ella es una santa. Y le restauré el pacto y venía cada día. Un día viene su marido, hermanos, y todos los hombres de la iglesia se me abalanzan sobre mí y me dicen, Ismael, aquí no, ese no, ese aquí no entra. Yo dije, tranquilo, ha venido hoy solo, dejádmelo a mí, si vuelve a venir, yo tengo la gallardía como pastor de echarlo de la iglesia. Dije, no tenéis que entrar vosotros, ya lo hago yo. Pasa un tiempo y vuelve a venir, desciende por arriba. Cuando lo veo venir, hermanos, me echo un abrigo por encima para impresionarlo, porque era un hombre así, era un hombre fuerte, y le digo, tengo que hablar con usted. Me lo llevé detrás de la esquina, le hablé con tanta crueldad, hermanos, que agachó la cabeza y me dijo, no te preocupes, yo no quiero causarte problemas, ya no vengo más. Y se marchó, y yo pensaba que había librado a las ovejas del lobo, hermano. Ha pasado un año, han pasado 2 años, me pongo a orar, Bastián, en mi casa, y con los ojos cerrados veo la cara del gitano. Digo, ay, Padre, ¿qué es esto? Abro los ojos, los vuelvo a cerrar, la cara del gitano, por tercera vez, la cara del gitano. Me levanto y le digo al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me muestras esto? Y el Espíritu Santo me reprende con dureza y me dice, te lo puse en la mano para que lo restauraras y terminaste de matarlo. Salí llorando y dije, te prometo, Señor, que nunca más he hecho a nadie de una iglesia, porque tengo autoridad como pastor de impedir que te tomes el púlpito, el pacto, de impedir que eches la ofrenda, de impedir que subas el púlpito, de impedir que cantes en un coro, pero no tengo la autoridad de cerrarte las puertas de la salvación, porque la salvación no es mía, no es tuya, es de Noé. Dime, Señor, hazme un arca.
¿Cómo la hago, Señor? Con madera de gofre. Mira el diseño, Noé. Hazlo así. Ya la he terminado, Señor. ¿Qué hago? Ponte en la puerta del arca, Noé. Y administra. Que viene la iglesia. Ministra, pastor. Viene el águila. ¡Qué guapo! Al coro. Viene el halcón. Al piano. Viene el buey. Candidato. Viene la oveja. A la tercera fila. Pero a lo lejos viene el león. Noé. Eso no es. Ese no es. Esa familia aquí no, que es muy complicada. Esa familia es muy conflictiva, Noé. No la dejes entrar, Noé. Pero no se queda mirando el león. Y entra dentro del arca. Bueno, ha entrado, vaya pastor este. Se le cuela todo. No se va a ministrar. A lo lejos viene la serpiente. Dios mos libre, Noé. Dios mos libre, esa Dios mos libre. Esa tiene veneno. Dios mos libre, Noé. Pon el pie, no la dejes entrar, échala de aquí. Pero Noé se queda mirando a las serpientes y entra. Noé, no vales para ministrar, Noé. Eres un mal pastor, Noé. No sirves para ministrar, Noé. No vale, Noé, no vale, no vale. Y Noé se cansa de escuchar y dice, pero habéis leído lo que está escrito. Dice, y Jehová los trajo. Dice, si él los trae, ¿quién soy yo para impedirle la entrada? Dice, lo único que sé, que cuando entro dentro del arca, el león no me muerde, la serpiente no me pica, porque él ha tratado con su naturaleza. Pero tú no te metas en la salvación de nadie, hombre. Tú deja que Dios trate con cada naturaleza. Pero tenemos un problema muy grave. ¿Me dejáis? ¿Habéis leído el pasaje de aquella mujer que estaba enferma de su enfermedad, ya me entendéis, durante tantos años, y había gastado todo el dinero en los médicos, ¿sabéis? ¿Cómo estaría esa mujer después de tantos años enferma? Os lo digo yo. Estaría delgada, pálida, con ojeras, sin fuerzas, debilitada, tantos años arrastrando esa enfermedad. Estaría débil, sin fuerzas, ¿verdad? ¿Sí o no? No sabes preguntar, ¿y cómo cuando la multitud oprimía a Jesús? ¿Cómo sabió? ¿De dónde sacó fuerza para llegar al borde del manto? Os lo digo ya, sí o no. Os voy a desvelar algo, hermanos. Aquella mujer tenía un cartel puesto en el pueblo. Era la inmunda. Cuando ella quería entrar en una tienda, le decía de la tienda, ¡aquí no entres! ¡Que me ensucias la tienda! Saben que los hebreos eran un pueblo muy machista y no dejaban entrar a las mujeres porque decían que hablaban mucho. Pero un sábado al mes les abrían la puerta de atrás de la sinagoga y las dejaban entrar por detrás para oír la palabra. Y había un hombre que se movía en la puerta y decía, tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. Era el portero, pero se creía la puerta. Hay gente que es el portero de la iglesia y se cree que es la puerta. Tú no eres la puerta de la iglesia. La puerta es Jesucristo. ¿Sabes lo que me pasó luego con el gitano que no terminó? Me llaman a una zona, no digo la zona, un coordinador. Ismael, sí, soy fulano, hombre, Dios te bendiga. Queremos invitarte 3 días con nosotros, ¿vale? Marcamos fechas, una convención, un culto de jóvenes y 2 iglesias. Perfecto, hermano. Marcamos fecha, llega el día, cojo el avión, aterrizo. Me recogen del aeropuerto y hay unos 80 kilómetros a la ciudad donde voy. Y en el camino me dice el muchacho, obrero, me dice, ¿tú vivías en Tarrasa, no? Digo, sí. Me empieza a hablar el muchacho, digo, válgame, ¿saben quién era? El yerno del gitano. Y le digo, te tengo que decir algo. Dice, no, no me lo digas, Ismael, si ya lo sé. Dice, válgame la pelea que he tenido con mi suegro. Él no quería que te trajera por nada del mundo, pero yo te he traído para que prediques la palabra. Y le digo, ¿vendrás tu suegro esta tarde a la convención? Dice, no creo, porque te tiene un coraje que no te puede ver. Digo, mejor que no venga. Predico, hermano, es una convención muy grande, la gente en la calle. Termino de predicar, cuando termino de predicar, perdonadme, voy al servicio a cambiarme la camisa. Cuando salgo de cambiarme la camisa, está todo el local vacío. ¿Quién hay al final? El gitano que pega ahí arriba como una montaña con la voz de un león y me dice, hermano Ismael, tengo que hablar contigo. Digo, no, yo tengo que hablar con usted. Me adelanté y me dice, todo lo que has predicado en el púlpito es bueno y es de Dios, pero cuando estuviste conmigo en
tal sitio, no lo cumpliste. Tuve que agachar la cabeza, llorar, pedirle perdón y le dije, le pido perdón. Yo no entendía el evangelio en aquel tiempo, no sabía que el evangelio restauraba aún el último pecado, pero es que el evangelio restaura todos los pecados. No critiques a nadie porque peca de diferente forma que tú, porque tú también pecas. Y aquí viene ya la palabra, hermanos. Aquí es donde voy a meter ya el puñal hasta las entrañas. Ahora viene el evangelio, dale un poquito más. Cuando se escribe, hermanos, Pablo toma un colaborador estrecho suyo y le dice, toma esta carta, y el esclavo, vete a la casa de Filemón. Cuando llegues allí, golpeas la puerta. Cuando Filemón abre la puerta, dice, plántale la palabra, porque si hay algo que frena a un hombre es la palabra. Si hay algo que frena a un hombre es la palabra, hermanos. Iglesia de las Carolinas, Caen, predico un mensaje muy fuerte. Termino de predicar y me suben a la casa pastoral a cenar. Estoy cenando y golpeo la puerta. El pastor abre y me dice, espérate. Y se queda con un muchacho hablando en el pasillo. Después de hablar unos minutos, abre la puerta y me dice, Ismael, ven. Y me encuentro un muchacho que me quitaba un palmo de alto, con una pistola en la mano. Digo, válgame Dios, hombre. Digo, ¿qué te he hecho? Me dice, no, ¿qué me has hecho? Dice, que es que quiero que veas esto. Dice, ¿ves esta pistola que tengo? Dice, la tengo guardada en la casa por si acaso, por si acaso. El cristiano, el único arma que tiene que tener es la Biblia, hermanos. No se pueden guardar armas en la casa. Las armas se las carga el diablo, que Dios lo reprenda. Las armas son ruinas, hermano. El cristiano no tiene que guardar eso. Y me dice, pero hoy la palabra me ha hablado con tanta dureza que la voy a romper, meter en la bolsa de basura y la voy a tirar delante tuyo para que veas el poder de la palabra. Porque la palabra tiene el poder de desarmar a un hombre valiente. Coge al esclavo y la carta del apóstol. Seguirme, que viene la palabra. Filemón abre la puerta y le dice el colaborador, perdona, Filemón, antes de que hagas lo que quieras hacer con este, me ha dicho Pablo que primeramente leas la carta. Bueno, pues voy a leer la carta. Filemón abre la carta y comienza a leer. Pablo, prisionero de Jesucristo, el amado Filemón, colaborador nuestro. La palabra comienza a trabajar. Corazón, conciencia, conciencia, corazón. Corazón, conciencia, conciencia, corazón. Él empieza a leer y la palabra comienza a trabajar en su interior. Cuando empieza a captar el mensaje que Pablo le está dando, comienza a temblar, hermanos. La palabra lo hace temblar. El labio superior se le mueve, los ojos se le humedecen, las lágrimas corren por las mejillas, siente vergüenza y agacha la cabeza. Cuando termina de leer, no es capaz de mirar al esclavo por los malos sentimientos que ha tenido hacia él. Él tiene que suspirar y meditar y tragar el mensaje. Y cuando traga el mensaje y logra mirar a Onésimo cara a cara, le dice, ahora he entendido lo que es el evangelio y lo que Pablo me ha ministrado. Si él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonarte a ti? Entra dentro de mi casa. Dice, pero no entres como un esclavo, entra como mi hermano. Atención a esto. La historia dice que cuando terminaron de reconciliarse, Filemón le dijo a Onésimo, toma esta carta, porque habla de tu pasado, habla cosas feas de ti, rómpela, destrúyela, escóndela, haz lo que quieras. Pero dijo Onésimo, yo no, voy a hacer copias para que se lean en todas las iglesias de Asia, porque yo no me avergüenzo de lo que la gracia ha hecho conmigo. Yo no sé lo que la gracia hizo contigo, pero yo sé lo que hizo conmigo. Un drogadicto lo levantó como un predicador de la palabra. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ay de mí si no lo anunciaré, porque me es impuesta necesidad. Pero todo esto, ¿me acompañáis? ¿Me dejáis 5 minutos? Decid amén para Dios. Todo esto encierra un sentimiento, hermanos, que es la palabra. Y Dios me lo resumió en una sola frase. Y cuando yo diga la frase, le compartes lo que quieras.
La frase que Dios me dio para resumir esta carta es la siguiente, presta atención. Es más poderoso el perdón que la venganza. Es más poderoso el perdón que la venganza. ¿Quieres Biblia? ¿Quieres Biblia? Hay un hombre llamado Sansón. Tiene una fuerza descomunal. Una mujer ha reducido su alma a mortal angustia y ha arrancado de sus entrañas el secreto de su fuerza. Se lo han vendido los filisteos. Los filisteos se han abalanzado sobre él, le han cortado el pelo, lo han dejado debilitado, lo han atado a una piedra de molino. Allí por muchos días el pelo le ha crecido. Ha llegado el día de la festividad del dios Dagón, el dios de los filisteos. El templo de Dagón se desborda, hermanos. Han traído a Sansón para exhibirlo como un trofeo. Cuando Sansón pisa el templo, está ciego por fuera, pero lleno de luz por dentro. Siente la voz de un joven y le dice: joven, hoy me tienes que ayudar, porque el hombre tratado por Dios se deja ayudar por otros. Te lo voy a repetir: el hombre tratado por Dios se deja ayudar por otros. Y le dice: llévame a las columnas donde descansa el peso del templo y ponme una mano en ella y la otra en sal corriendo. Cuando el muchacho lo guía, Sansón, mirarme, pone una mano en la columna y la otra en otra, levanta la cabeza y hace una última oración y dice: te ruego, Jehová, que tu espíritu venga sobre mí por última vez para vengarme de mis enemigos. Y cuando Sansón siente el espíritu y la fuerza, él grita y empuja las columnas y él grita lo siguiente: ¡venganza! Y cuando Sansón grita venganza, el templo se desploma y la Biblia dice: mató más filisteos en su muerte que en su vida. Ese es el poder de la venganza. ¿Pero quieres ver un poder más grande, sí o no? No me acompañáis. ¿Quieres ver un poder más grande, sí o no? Vete conmigo a otro escenario. Es en el Nuevo Testamento. Es en un monte llamado Gólgota. Hay uno colgando en una cruz. El Salmo 22 dice que tiene la lengua pegada a su paladar, el vigor se cayó como un tiesto, el corazón derretido como la cera, las entrañas esparcidas como agua, la barba arrancada, las espaldas aradas como surco, los toros de Basán le golpean, los perros le ladran, les tienden las manos como Sansón. Pero cuando Jesús clava en la cruz, él no clava venganza, él dice: Padre, perdónalo. Y cuando el perdón salió de la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó y la iglesia de arriba alcanzó la redención. Esta es la palabra que tenía para vosotros. Hoy os he hecho llorar a más de uno. Ese era el propósito. Cuando estabais sentados y he girado así la cara, he visto la iglesia y Dios me la ha mostrado y digo: hoy hay que predicar este mensaje. Aprende a perdonar. Merece la pena. ¿Te ha hecho bien la palabra? Damos un aplauso al Señor por mí.